requisitos para elegir a los sacerdotes oficiantes. Háblale a Aarón y dile, ningún hombre de tu linaje en todas las generaciones que tenga un defecto estará calificado para ofrecer el alimento de su Elohim. Absolutamente nadie que tenga un defecto estará calificado. Ninguno que sea ciego o cojo o mutilado o que tenga un miembro muy largo, ninguno que tenga una pierna rota o un brazo roto o que sea jorobado o enano o que tenga defecto en un ojo o que tenga eczema o erupción o que sea castrado. Ningún hombre en el linaje de Aarón el sacerdote que tenga un defecto estará calificado para presentar la ofrenda encendida de Yahweh. Por tener un defecto no estará calificado para ofrecer el alimento de su Elohim. Puede comer del alimento de su Elohim, del Santísimo, así como del Santo, pero no debe pasar detrás la cortina ni acercarse al altar porque tiene un defecto. No debe profanar estos lugares sagrados para mí, porque yo, Yahweh, los he santificado. Si hasta ahora las restricciones han parecido ser severas, ahora vamos a ver qué cosas nos descalifican de ejercer el sacerdocio. Ningún sacerdote con un defecto físico puede oficiar una ofrenda de sacrificio. La palabra hebrea usada aquí es mum, y la misma quiere decir mancha o defecto, por lo que los sacerdotes que tenían cualquier cosa defectuosa en su cuerpo de la lista de las cosas enumeradas no podían presentar ofrendas a Elohim. Aún así, ellos aún formaban parte del sacerdocio y se les daba cualquiera que fuera la porción normal de comida y dinero tomado de los sacrificios, o sea, la parte que le correspondía, de manera que no era que fueran expulsados o resultaran empobrecidos, para nada. En verdad, este es otro cuadro que Yahweh pinta y se refiere, por supuesto, a defectos espirituales. Esto muestra el estándar de Elohim para aquellos que venían ante él en el servicio como sacerdotes. El precepto contra el servicio sacerdotal de aquellos con defectos físicos tenía la intención de señalar la necesidad aún más obvia de estar libres de defecto espiritual al venir ante Elohim. Cada animal que se traía para el sacrificio al Adón tenía que ser sin defecto. Esto aparece en Vayikra en varios lugares. En el siguiente capítulo, el 22, veremos que menciona las calificaciones justamente que debían tener los animales para sacrificio de paz nuevamente, tanto por voto como voluntario. Cualquier animal ciego o herido, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, ese no lo debes ofrecer a Yahweh. No debes poner ninguno de esos sobre el altar como ofrenda encendida a Yahweh. El concepto es que tanto el sacerdote como el sacrificio tenían que ser sin defecto. Sin embargo, la perfección, tanto en el sacrificio como en el sacerdote, no era una perfección verdadera, obviamente solo lo era el exterior, ¿sí? La combinación de la ofrenda perfecta y el oferente perfecto se cumplió en Yeshua HaMashiach. Los 12 defectos físicos enumerados pueden ser una representación, aunque este pasaje abarca la exposición más completa de las escrituras sobre el tema de los defectos. Como de costumbre, las traducciones varían, sí, pero sobre todo en en algunos nombres de enfermedades que aparecen, sí, aunque se trata de enfermedades de la piel en todos los casos. El tipo, sin embargo, de 12 defectos que impiden ser sacerdotes habla de los defectos que descalifican a los que buscan alcanzar el gobierno dentro del reino. La lista es bastante larga y es bastante clara también. Los términos ciego y cojo no se refieren únicamente a ser completamente ciego, también abarcan al tuerto, por ejemplo, un ojo desviado, lastimado, cataratas, etcétera. Ciego puede querer decir que un ojo ha sido lastimado y el otro está intacto. La idea es que su visión está lesionada, ¿sí? Cojo también puede aplicarse lo mismo, ¿no es cierto? Puede decir que tiene una mala cojera, que le falta una pierna directamente, o sea, diferentes niveles de cosas, ¿no es cierto? De impedimentos para que pueda caminar de manera normal. En primer lugar, entonces, tenemos la ceguera. Sabemos bien que la ceguera y otros defectos, como la cojera, implican tipos de comportamientos que no son aceptables a los ojos de Yahweh, mucho menos para quienes son sacerdotes y ejercen la autoridad delegada. La ceguera significa carecer de vista a causa de estar carentes de Mashiach, que es la luz que ilumina, ¿no es cierto? Si carecemos de Mashiach en su luz, no tendremos suficiente visión y esta carencia nos descalificará de ejercer el sacerdocio. Si
se insiste, será entonces un ciego guía de ciegos, ¿no es cierto? Como declaró nuestro Adón. La ceguera fue una de las cosas que Yahshua más curó cuando anduvo en la tierra. Devolver la vista a los ciegos es un tipo de volver a dar el entendimiento a los perdidos, de iluminarlos y hacerles ver el camino que no conseguían ver. Como creyentes del Berija ya somos los sacerdotes de Elohim, no obstante necesitamos visión para ver las cosas espirituales. Por eso debemos experimentar a Mashiach y en particular experimentarle como luz. Si experimentamos a Mashiach de esta manera, estaremos bajo su iluminación. De este modo recibiremos la luz y la visión necesarias para ver lo que otros no pueden ver. Por lo tanto, queda claro que por más que se reivindique ser sacerdote, ninguno que sea ciego, que es espiritualmente, que no tenga discernimiento, podrá reivindicar la realidad de ser sacerdote. En segundo lugar tenemos la cojera, que significa carecer de fuerza para actuar a causa de estar carentes de Mashiach, ese punto de apoyo, el que nos fortalece. Actualmente muchos creyentes son cojos, andan lisiados y por lo tanto están descalificados de ejercer el sacerdocio al Berija allá. Por mucho que algunos insistan, no hay espacio para sacerdotes defectuosos. Si hay algún defecto, no podrán ministrar a Yahweh y Yahweh no lo aceptará, sí, aunque eso no los expulsará de la familia sacerdotal, como vimos, ¿no es cierto? Ni impedirá que coman de los alimentos sagrados, ni que reciban la parte que les corresponde. En el plano espiritual, muchos creyentes se inclinan a uno y otro lado, cojeando entre dos pensamientos, como dicen las escrituras. La palabra para cojo es piseach, que deriva de pasaj, ¿sí? Que es precisamente la raíz utilizada en Melahim Aleph 18 cuando Eliyá acusa al pueblo de vacilar entre Yahweh y los Baalim, ¿sí? Debemos aprender a hacerlo todo en el Mashiach que nos fortalece. En él nos tenemos que estar apoyando. Si aprendemos a disfrutar el fortalecimiento de Mashiach, no seremos cojos ni caminaremos como personas lisiadas. Todo lo contrario, los que confían en Yahweh renovarán sus fuerzas como las águilas, echan nuevas plumas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dice Yeshaya en el capítulo 40. En tercer lugar tenemos al desfigurado. Algunas traducciones hablan de rostro desfigurado, otras de nariz desfigurada. Si la traducción más correcta, sin embargo, para la palabra harún, que viene de haram, es destruir, algo destruido. ¿Sí? En todas las veces en que la palabra es usada en las escrituras, siempre se refiere a cosas que son destinadas a la destrucción, muy especialmente ciudades conquistadas que fueron completamente destruidas, habiendo sido declaradas anatema primeramente, es decir, consagradas para la destrucción. Este es la aplicación más básica de este verbo, ¿sí? Y está derivado, este sustantivo derivado. La Septuaginta la utiliza precisamente de esta forma, como anatema. En este caso, parece aplicar a alguien que tiene el rostro desfigurado de alguna manera, sea natural o por algún accidente. ¿Sí? La idea subyacente en la palabra es que esta persona o objeto está maldito, ¿sí? Por lo que le haya sucedido, por lo que es imposible que alguien en estas condiciones pueda ejercer sacerdocio. ¿Por qué? Básicamente nosotros tenemos que entender estas cosas. Todo lo que Yahweh estaba pintando son cuadros que apuntan a Mashiach, por lo tanto no podía estar desfigurado, no podía ser una persona coja, enana, ciega, ninguna de las características que vamos a seguir estudiando, ¿no es cierto? Porque son cuadros que pintan a Mashiach. En cuarto lugar tenemos el miembro extendido. Interesante, y aunque esta prohibición aplica también a los animales de sacrificio, ¿sí? Es permitida en el caso de una ofrenda de paz. Puede, sin embargo, presentar como ofrenda voluntaria o un buey o una oveja con una extremidad extendida, es la misma palabra, ¿sí? O contraída, pero no será aceptado para un voto. O sea, para pagar un voto no sirve. Es decir, para pagar un voto el animal debe ser sin mancha. Esos son los requisitos, ya los estudiamos. Así también los sacerdotes, que deben tener la justa medida en todo. ¿Sí? En los cuadros de Yahweh todo debe reflejar la perfección propia de él mismo y así tipificar a Mashiach en todo. Algunos santos se extralimitan o sobrepasan su medida, así avanzando sin Mashiach y yendo más allá de él. Nosotros, sin embargo, debemos permanecer dentro de nuestros límites, y nuestro límite es Mashiach.
no hay otra cosa, ¿no? Ese es nuestro límite, debemos permanecer dentro de los límites de nuestra experiencia de Mashiach. Si nos restringimos de esta manera, seremos equilibrados y no tendremos una extremidad más larga que la otra. El 5 y el 6, estos dos puntos son un pie quebrado o una mano rota. Los dos son cosas quebradas, ¿no es cierto? Un sacerdote que tenía el pie quebrado, la mano rota, quedaban también descalificados. Pies y manos formaban parte de la consagración sacerdotal, sabemos, y recordemos que el sacerdote era ungido en sus pulgares derechos de mano y pie, lo cual representa la manera de actuar y de andar, ¿sí? Tener pie quebrado, mano rota, significa que alguna parte de nuestro ser no está completa, Mashiach no está derecha, ¿no es cierto? Sobre todo porque en aquella época era muy común que lamentablemente los huesos soldaran mal y que la gente quedara con algún defecto físico. En nuestra vida espiritual tenemos que ser completos, perfectos y equilibrados. Si alguna parte de nuestro ser sufre daño, quedaremos descalificados para servir a Elohim. El séptimo es ser jorobado. Ser jorobado significa tener vista únicamente para las cosas de la tierra, ¿sí? No la de los cielos, a causa de no haber experimentado al Mashiach celestial. Esta es la característica física del jorobado, que no consigue enderezarse correctamente y cuya vista está siempre vuelta hacia las cosas del suelo. Si carecemos de la experiencia y deleite de Mashiach celestial, podríamos ser jorobados, ¿sí? Espiritualmente hablando. Debemos mirar hacia arriba y contemplar las cosas que están en los cielos, porque allá está nuestro Mashiach. Así que si ustedes han resucitado con el Mashiach, busquen las cosas de lo alto, las cosas de arriba, donde está el Mashiach sentado a la diestra de Yahweh. Ocupen la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice con las siguientes. La persona jorobada no puede alzar su vista porque no consigue enderezarse. Hubo una mujer que nuestro Adón curó, que había estado 18 años andando encorvada, ¿no es cierto? Nuestra esperanza, nuestra ciudadanía también están en los cielos, y en lugar de ser jorobados, debemos tener una espalda recta para poder alzar los ojos y ver, fijar nuestra mirada en el objetivo que tenemos. Y tenemos que ser un pueblo celestial, cuyos ojos están fijos en las alturas y no en la tierra. El octavo punto es ser enano. Interesante, una persona que padeciera enanismo también quedaba descalificada para ser sacerdote, porque es una medida incorrecta de humanidad, ¿no es cierto? Ser enano significa carecer de la estatura de Mashiach en cuanto al crecimiento de vida. Algunos santos son enanos espirituales, lamentablemente. A pesar de haber escuchado muchos mensajes, tener mucho conocimiento, no han aumentado en estatura, cuya esa estatura, la única que sirve, es la estatura de Mashiach. La medida de Mashiach en ellos permanece igual. Estos santos no pueden ministrar en la mesa de Yahweh. El noveno es tener defecto en el ojo, ¿sí? Esto representa aquella visión de las cosas espirituales que no es perfecta debido a que se carece de una visión completa y correcta de Mashiach. Esto depende, esto es algún tipo de enfermedad del ojo, normalmente una catarata o algo por el estilo, no haber perdido un ojo como en el primer caso. Vemos que se lo mencionan en dos lugares diferentes, por lo tanto, a lo que acá tenemos más que nada, normalmente lo van a encontrar traducido como catarata. El grado de vista que tengamos dependerá de cuánto hayamos experimentado a Mashiach viéndolo de una manera completa, no de una manera turbia, que es lo que estas enfermedades provocan. Tener una visión completa de Mashiach va a fortalecer nuestra vista e inclusive la va a ampliar. El 10 y el 11 son el eczema y la erupción. Lo pueden encontrar traducido de diferentes maneras, ¿sí? Pero son erupciones de la piel, como ya dijimos. Representan alguna expresión que es anormal con respecto a la vida divina, ¿sí? La cual nos turba, hace que los otros se sientan incómodos cuando ven a la persona, ¿sí? Porque ese tipo de afecciones de la piel siempre producen incomodidad en los demás, ¿no es cierto? Esto, espiritualmente hablando, es un comportamiento que también produce eso. Esto es a causa de que estamos carentes del Ruach, ¿no es cierto? Esta prohibición también se extendía a los sacrificios, ¿sí? Y es también una de las plagas que Yahweh promete lanzar contra los que no lo obedezcan. Yahweh te herirá con la inflamación de Mitzrayim, con hemorroides, eczema y picazón. Estas dos son las mencionadas, son las palabras que son utilizadas, de las cuales nunca te recobrarás, dice en Devarim 28. La erupción y el eczema pertenecen a la misma categoría de defectos y ambos hacen que un creyente
se sienta incómodo y tenga un aspecto, una expresión realmente que perturba a los demás en la vida de congregación, perdón. Tengamos en cuenta esto en un nivel espiritual. Evidentemente no estamos hablando de una persona que está brotada, que tiene algún tipo de sarpullido, sino con una persona que tiene algo que a primera vista no cae bien, ya provoca un rechazo. En la congregación hay santos así, a menudo causan problemas debido a la comezón que sienten, porque además estas enfermedades son todas que provocan picazón en la persona misma, ¿sí? Y esta es una expresión anormal. Son santos que no tienen paz y transmiten esto a los demás. El número 12, el último, son los testículos magullados, lastimados de alguna forma. Esto significa que la función para reproducirse espiritualmente está dañada a causa de una carencia grave en cuanto a nuestra experiencia de Mashiach como vida. Si no experimentamos suficientemente a Mashiach como vida, eso va a ocasionar daño a los órganos reproductores espirituales. Muchos santos son estériles espiritualmente, porque nunca han producido a nadie, nunca han sido padres espirituales. Y la mayoría del cristianismo son estériles espiritualmente. Esto no los hace aptos para ser sacerdotes. Vean bien, esto es importante. Sin embargo, si bien los creyentes defectuosos no son aptos para servir a Elohim en la congregación, seguimos diciendo, ¿no es cierto? O sea, no pueden entrar en el santuario, pueden disfrutar de cualquier manera a Mashiach, el alimento de Elohim, como su propio alimento. Pero no pueden presentar los sacrificios en el altar que tipifica el madero porque ellos mismos no son perfectos. Si nosotros, como sacerdotes del Berij Hadashah, tenemos algún defecto, esto nos descalificará de ejercer el servicio sacerdotal. Por mucho que la gente siga saltando y cortándose la carne, el fuego no va a bajar del cielo. No obstante, seguiremos siendo aptos, ¿sí?, para disfrutar a Mashiach como nuestro alimento, si es que la persona se digna a eso. Esto lamentablemente conforma a muchos y les parece que es más que suficiente, ¿sí? Sobre todo a los que no buscan servir. Debemos recordar las divisiones del pueblo, ¿sí? Nuevamente, lo vamos a seguir repitiendo porque este punto es muy importante. No todos son sacerdotes, hay también levitas, hay también el pueblo, ¿sí? Sin embargo, no es así para el reino. La intención de Yahweh es tener un reino de sacerdotes. Entonces, la cuestión es llevar a todos a un mismo nivel en su momento, no que van a ser todos llevados al mismo nivel ya, ni mágicamente, como muchos creen, ni nada por el estilo. Va a seguir estando, pero la idea es que todo el reino sea de sacerdotes, de manera que todos estos defectos de nuestra carne deberán ser eliminados. Todas estas reglas sobre manchas y deformidades están ahí porque la misma continúa desarrollando la idea de santidad como siendo de totalidad y normalidad que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Aquí es demostrado a través de ciertos atributos físicos que la persona que va a servir al Adón no debe tener mancha o nada anormal. Una simple mancha descalifica a uno de acercarse a Elohim porque la perfección es un requisito básico e indispensable que no va a ser dejado de lado. Nada que no sea perfección puede ser ofrecido a Elohim. Y no vengan a decirme, pero yo tengo la perfección de Mashiach, porque la mayoría no la viste. Y ese es el problema por el cual siguen sin poder ejercer el sacerdocio. Sí tenemos la perfección de Mashiach, pero hay que vestirla, hay que vivirla, hay que expresarla, tenemos que mezclarnos, tiene que ser parte de nuestra naturaleza. Mientras no hagamos eso, no vamos a poder ser aceptados como sacerdotes. Ningún sacerdote, ningún animal, ninguna persona ordinaria puede tener una mancha y estar en la presencia de Elohim. Si estudiamos Vayikra 21, nos va a quedar claro qué clase de personas tenemos que ser a fin de cumplir los requisitos necesarios para servir a Elohim como sacerdotes. Tenemos que llevar una vida santa, una vida que concuerde con nuestro sacerdocio y tenemos que conservarnos completos, perfectos y debidamente equilibrados. ¿Cómo podemos ser esta clase de personas? La única forma de ser tales personas consiste en contactar al Mashiach perfecto, disfrutándolo y experimentándolo cada día. Él nos hará completos, perfectos y debidamente equilibrados. Entonces reuniremos todos los requisitos necesarios para servir como sacerdotes en la era del Berij Hadashah. Todas estas cosas tienen que pasar a través del quebrantamiento del hombre exterior, evidentemente.
Por lo que aquí está la razón para Yeshua HaMashiach. Los principios, las demandas detrás de estas leyes estrictas de Vayikra nunca han sido revocados. Si nosotros esperamos acercarnos a Elohim para encontrar favor con Él, de alguna manera nosotros tenemos que ser perfectos, sin tan siquiera la menor de las manchas. Gracias a Elohim, que el sacrificio de Mashiach ha expiado por nuestros pecados tan completamente como que de esta manera nuestras manchas se han ido y Él no las ve, mientras nos mantenemos en Mashiach. Su agua viva nos ha lavado y estamos tan limpios que para Elohim nosotros somos como perfectos, sin mancha. No porque nosotros seamos perfectos, porque no lo somos. No porque nosotros hemos merecido perfección ni obtenido perfección, sino que porque nosotros hemos sido declarados perfectos. Justamente, por eso basta que detengamos la transgresión, nos arrepintamos y vayamos a Él para que nos lave y nos purifique y seamos nuevamente aptos. Por lo que, igual que los sacerdotes de Israel aprendieron que una respuesta propia al inmenso honor de servir a Elohim, el Elohim Todopoderoso, era amarlo a Él con toda su mente, su alma y su fuerza, ¿sí? Así también debemos hacer nosotros, y en mayor medida desde que tenemos al Ruach de Mashiach en nuestro interior. Nuestra obediencia no puede ser con todo el esfuerzo de la carne, como podría haber hecho los israelitas. Nosotros no podemos obedecer desde la carne, sino que debemos negar nuestro yo y avanzar en el nuevo hombre que tiene el Ruach de Mashiach y que proviene de Mashiach mismo.